Ya chiquillos, chiquillas, buenos días. Bueno, comentarles principalmente a los que están en su casa que se supone que hoy día íbamos a hacer el pre-taller 2, pensando en el taller 2, pero no está listo el pre-taller. Tampoco, el taller tampoco va a ser este viernes, ¿ya? Se está manejando dos alternativas, que una sería tomarlo la próxima semana y la otra alternativa sería mandarlo como una tarea para la casa. ¿Ya? Así que ahí cuando tenga novedades, les voy a confirmar. Ya, pero hubo un enredo más o menos ahí con la fecha del taller 3, así que al final esta semana no va. En verdad hubo unas secciones que se confundieron, parece, y olvidaron que estaba esta semana, entonces. Y a ellos les tocaba hacerla, entonces al final no lo hicieron, ¿no? Y se va a tener que correr. Ya, pero eso, igual va a haber taller 3, puede que sea la otra semana o puede que sea, o sea, va a ser la otra semana, pero puede que sea en clase o puede que se les mande para la casa, ¿no? Ya, entonces, podemos seguir simplemente con nuestras clases. Estábamos ocupando integrales para calcular área entre curvas. Ya, así que, bueno, esa era, en verdad, antes de mostrarles la presentación, prefiero explicárselos yo en la pizarra. Esto es lo que habíamos alcanzado a ver. Recuerdo. Habíamos visto que si teníamos dos funciones, una f de x y una g de x, en donde la f de x es mayor o igual que la g de x, ¿ya? Y esto es válido para x en un intervalo a, b. Ya, esa es la situación con la que partimos. Entonces ocurría lo siguiente, bueno, gráficamente que la f de x sea mayor o igual a la g de x para x entre a y b, quiere decir que cuando el x se mueve en ese intervalo, ya, en el intervalo a, b, entonces la f siempre es mayor o igual que la g. Eso gráficamente quiere decir que está más arriba. ¿Sí? Y puede que en algún punto se toquen, pero en general la f siempre está más arriba. Entonces la g esta sería la f. Ya, esa sería la f. F de x. Y la g por acá abajo. ¿Ya? Entonces, el área que se formaba entre las dos, que en verdad es bien lógico esto, como que no es necesario un gran teorema, porque si lo piensan, esto ¿qué representaría solo eso? Respecto al gráfico me refiero. El área, ¿cierto? El área que genera la F bajo la curva, o sea, sería toda esa área. ¿Sí? Entonces, si a esta integral yo le resto la integral de la G, en el fondo le estoy restando el área de la G. Entonces, ¿cuál es el resultado? El área entre las dos curvas. ¿Ya? Entonces, esto sería la integral de la resta. En el fondo, para ahorrarse un paso, mejor restar las funciones. Y este sería el
el área. Pongámosle A y llamémosle A al área entonces que queda entre las dos. ¿Ya? No es nada muy increíble, simplemente si restan el área que forma la f bajo la función, o sea, si al área de la f le restan el área de la g, entonces da el área entre las dos curvas y esa sería el área A. ¿Ya? Entonces, cuando queramos calcular el área entre dos curvas, hay que identificar quién es la curva que está más arriba, quién es la curva que está más abajo, y después hacer la resta entre esas dos curvas. Ya eso es lo que habíamos visto al final de la clase anterior. Ya, bueno, aquí en nuestro dibujito, la f de x y la g de x son funciones que son positivas, o sea que están siempre arriba del eje x las dos, ¿cierto? Pero en verdad es válido para cualquier función f y g, o sea, no importa que estén arriba del eje x o abajo del eje x, uno siempre tiene que restar la que está más arriba menos la que está más abajo, ¿ya? De hecho, eso es lo que aparecía en la presentación. Sí, en general lo habíamos puesto de esta manera, pero es lo mismo. La f es mayor o igual que la g, o sea, la f está por arriba de la g. Entonces, el área entre las dos es restar las dos funciones y eso integrarlo entre a y b. Y habíamos puesto ese dibujito que era un poquito más general. Si se fijan acá, este dibujito, la g está por debajo del eje x y la f está por arriba, pero da lo mismo. ¿Ya? El área que se forma entre las dos sigue siendo la resta, o sea, la integral de la resta de f con g. ¿Ya? Así que esto que pusimos en la pizarra en verdad no es válido necesariamente para funciones que están arriba del eje x las dos, sino que puede estar una arriba y una abajo, pueden estar las dos abajo, pueden tener un pedacito arriba del eje x y otro pedacito abajo del eje x, no importa. Dependiente de cómo estén posicionadas, el área entre las dos siempre es la integral entre a y b de la resta, de la de arriba menos la de abajo. ¿Ya? Entonces, bueno, habíamos hablado un poquito de dónde salía el resultado, pero no nos vamos a ir en eso ahora, así que avancemos. Entonces quedamos en esos ejemplos. Determine el área encerrada por las curvas i igual a e elevado a x, e i igual a x, y después determine el área encerrada por las curvas i igual a x cuadrado más 2, e i igual a 2x más 2, entre 0 y 3. Ya, el primero en el 0, 1. Ya. Entonces, lo que necesitamos identificar es cuál está más arriba y cuál está más abajo, en ese intervalo, al menos. ¿Sí? El X está entre 0 y 1, así que nuestro gráfico, el X no va a salir de ahí. ¿Sí? Ahí dentro van a estar las dos funciones. Una es la recta y igual X, ¿cierto? Una recta que tiene pendiente 1 y coeficiente de posición 0. Esa sería la recta y igual X. ¿Ya? ¿Y la e elevado a x está por arriba o está por abajo?
¿Cuánto vale la e elevado a x cuando el x vale 0, por ejemplo? Da 1, ¿cierto? Muy bien. Claro, entonces, en la curva y igual e elevado a x, cuando el x vale 0, queda e elevado a 0, que es el x inicial, y eso ya es 1. Entonces, esta parte en 1. ¿Sí? La exponencial era una cosa así. Y después crece ahí mucho más rápido. Entonces, esta segunda curva sería la y igual a e elevado a x. Ya, entonces como el x está entre 0 y 1, se forma ahí claramente un área, que sería esta. Ya, esa sería el área A. Así que hay que usar lo que tenemos escrito aquí al lado nomás. ¿Qué tengo que integrar entonces? O primero, los límites de integración. ¿Entre cuánto y cuánto voy a tener que integrar? Claro, entre 0 y 1, ¿cierto? El área va a ser la integral entre 0 y 1. ¿De qué cosa? Claro, e elevado a x, ¿cierto? ¿Qué se está haciendo el papel de la f en el fondo? De la que está más arriba. Y la x es la g. Entonces, claro, sería e elevado a x menos x de x. ¿Ya? Así que el resultado de esa área es eso. O sea, el resultado de esa integral es esa área, mejor dicho. Así que aquí pueden, ya a esta altura ya sabemos el segundo teorema fundamental del cálculo, así que podemos separar esta integral en dos, ¿cierto? Menos integral de x por dx, ambas entre 0 y 1. ¿Ya? Tomamos esa integral entonces, la cortamos con el menos en dos integrales y ahora buscamos una primitiva para esas funciones. ¿Ya? Una primitiva de e elevado a x elevado a x, ¿cierto? Y de la x cuadrado partido por 2. Muy bien. Ya, entonces la e elevado a x la vamos a evaluar entre 0 y 1. ¿Se acuerdan? Ese era ahí estoy usando el segundo TFC. Tomar la primitiva de la primera función y evaluarla entre 0 y 1. Tomar la primitiva de la segunda función, que la primitiva de la segunda función es x cuadrado medios, y esa también evaluarla entre 0 y 1. Acuérdense que eso significaban esas rayitas verticales. ¿Ya? Entonces, esta rayita vertical significa tomar esa función, reemplazar el x por 1, menos tomar la misma función, después reemplazar el x por 0. Entonces sería, el primer término es e elevado a 1 menos e elevado a 0. ¿Cierto? Menos la otra, que sería x cuadrado medios, pero cuando el x es 1, sería 1 al cuadrado medios, menos, reemplazo con el 0, 0 al cuadrado medios. ¿Ya? Así que aquí, bueno, el 0 cuadrado es 0. Así que esto sería e menos 1 menos un medio. Porque e elevado a 0 es menos 1. O sea, menos e elevado a 0 es menos 1. Entonces sería menos 1 menos un medio, menos 3 medios.
Ese sería el área entonces que se genera entre esas dos curvas. Perdón. ¿Dudas? ¿Está fácil? Hasta el momento. Ya, excelente. Excelente. Ya, pues, veamos entonces. Volvamos a la presentación. Tenemos esas dos funciones. Ahora, el mismo problema. Determine el área encerrada por esas dos curvas. I igual a x cuadrado más 2. I igual a 2x más 2. Y las rectas x igual 0 y x igual 3. En el fondo que me digan que la región está acotada por las rectas x igual 0 y x igual 3, me dice que el x está entre 0 y 3 al final. Es lo mismo, otra forma de decir eso. Ya, ya, sí, aquí va a pasar algo levemente distinto a lo que pasó recién, así que es bueno que tengamos claro qué hay que hacer en esos casos. Va a ser levemente distinto porque estas dos funciones se entrecruzan. Entonces la que estaba por arriba primero, después pasa a estar por abajo. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que ver cómo solucionar eso. Entonces, calcule área entre I igual x cuadrado más 2, I igual a 2x más 2, y las rectas, o bueno, digamos con x entre 0 y 13, al final es lo mismo. Esto es una E, por si acaso. Vale, entonces entre eso y las rectas x igual 0, o sea, claro, x igual 0 y x igual 3. Entonces, aquí las x van entre 0 y 3, porque como me dicen la recta x igual 0, ¿cuál es la recta x igual 0? Hay una forma más conocida de llamar a esa recta. O sea, esa es la lineal, ¿o no? Claro, sí, es vertical, de hecho. La recta x igual 0 es el eje Y. ¿Sí? Porque son todos los puntos que tienen coordenada x igual a 0. El eje Y. ¿Ya? De hecho, cuando les dicen la recta y igual 0, es el eje X. ¿Sí? Entonces, esta es la recta x igual 0. Y la recta x igual 3 es una recta paralela al eje X, o sea, perdón, al eje Y, solo que aquí todos los puntos tienen coordenada x igual 3. ¿Ya? Así que esas dos son la recta x igual 0 y la recta x igual 3. Ya, lo voy a poner aquí abajo, sí, porque aquí voy a tener que rayar otra cosa. ¿Ya? Así que esas son las dos rectas. Y después me dicen que las curvas son x cuadrado más 2 y 2x más 2. ¿Ya? La x cuadrado más 2, que es la primera curva, es la x cuadrado, pero trasladada 2 para arriba. Porque tiene un más 2. Eso sube a la función. O sea, esa parte, aquí está el 2 y crece. ¿Ya? Esta sería la y igual a x cuadrado más 2.
Bueno, ahora no estoy... Bueno, veamos, a ver, veamos. Porque aquí la recta... O sea, ¿cuánto debiese valer esta función si el x vale 3? 9 más 2. 11. ¿Sí? Ya, bueno, es que aquí la proporción no me quedó muy buena. A ver. Pongamos el 2 un poquito más abajo. Porque claro, en el 3 llega al 11 ya por acá arriba. Entonces, esa sería la primera. ¿Ya? Y la otra es la recta 2x más 2. Entonces, esa parte donde mismo. Parte en el 2 también, pero cuando el x vale 3, vale 7. O sea, es más chiquitita. Entonces va a ser como así. ¿Cómo? 8, sí. Gracias. Espera, déjenme hacer esta recta un poco más. Que se note un poco mejor. De hecho, lo voy a hacer con otro color, porque se cruzan, entonces quiero que las distingan. Claro, llega al 8. Ahí. Y entonces, la roja es la roja. Dije eso y me dio pena. Eh, ahí. Ahí. ¿Vieron el partido ayer? Qué triste el partido. Sí. Yo, en lugar a verlo, llegué 10 minutos tarde y había pasado todo lo que pasó en todo el partido. Llegué y íbamos perdiendo 1-0 y habían echado a Vidal recién. Qué fome. Bueno, sí. Además había perdido Uruguay 3-0 con Bolivia. Ya. Lo único malo es que ahora los partidos que nos quedan son con Brasil, Argentina, Uruguay. Sí. Sí, pues ya a los demás les toca como con Venezuela, Perú, los más. Pero bueno, ya no se puede hacer nada. Ya, volviendo entonces, la cuadrática es la x cuadrado más 2, que es la función azul, y la recta roja es la lineal, la 2x más 2. Entonces, como nos piden el área que queda encerrada por esas dos curvas entre 0 y 3, el área que me están pidiendo entonces sería eso. ¿Se fijan? Ese es el área que queda encerrada por esas dos curvas y además por los valores x igual 0 y x igual 3. Entonces vamos a separarla. Bueno, aquí claramente hay un punto de intersección. ¿Ya? Marquemos ese puntito y llamémosle x sub 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando las funciones se van así entrecruzando? Porque nosotros, ¿cómo calculamos el área entre dos curvas? Era la de arriba menos la de abajo. Entonces aquí vamos a tener que calcular dos áreas en el fondo, por separado. ¿Cierto? Una porque entre 0 y x0, la que está más arriba es la roja y la que está más abajo es la azul. Y después entre x0 y 3, la que está más arriba es la azul y abajo es la roja. ¿Ya? Entonces, llamémosle A1 a esa área de ahí, llamémosle A2 a esa área de ahí. Entonces, el área total es A1 más A2. ¿Ya? Y las expresiones para calcular A1 y A2 son distintas.
¿Ya? ¿Cómo calcularíamos entonces? ¿Cómo se calcularía A1? Ah, bueno, necesitamos algo antes, pues, ahora que lo pienso. ¿Qué necesitamos saber primero? Aquí la intercepción o no, en el eje X. Claro, el punto donde cambian de orden. ¿Y cómo puedo saber ese x sub 0? Igualando las dos ecuaciones. Eso, igualando las dos, igualando la curva x cuadrado más 2 con la curva 2x más 2. ¿Ya? Entonces, para conocer esta intersección, igualamos las curvas. Es decir, igualo x cuadrado más 2 con 2x más 2. ¿Ya? Y despejo el x. O sea, encuentro el valor de x. En este caso, como es cuadrática, me va a quedar x cuadrado menos 2x, 0, se van los dos. ¿Cierto? Se fueron esos dos. Así que factorizamos por x, y esto sería x menos 2. ¿Ya? Así que el punto donde se cruzan es en el 2. O sea, se cruzan dos veces, en verdad. Se cruzan en el x igual 0 y en el x sub 0, que es 2. ¿Sí? De hecho, se ve del gráfico que más o menos por ahí están las intersecciones. Pues en el 0 y después en un punto ahí que está entre 0 y 3, pero más cerquita del 3. Ya, pues entonces, ahora sí podemos calcular el área, porque A1 más A2, ya calculemos A1 primero. ¿Cuáles serían los límites de integración para A1? La integral de 0 a 2, De de 0 a 2, 2 ¿de x más acuerdo? 2. Claro, de 0 a 2, de, claro, la función que está más arriba, en este caso es la función roja, 2x más 2, y a esa le resto la que está más abajo, que es la x cuadrado. Muy bien. Ese es A1. Y la A2 sería integral. Bueno, ya dijimos que el x sub 0 era 2. La A sub 2 es la integral entre 2 y 3, ¿cierto? De la función que está más arriba menos la que está más abajo. ¿Cuál está más arriba entre 2 y 3? Claro, la x cuadrada, ¿cierto? La azul. O sea, la x cuadrada más 2. Entonces aquí el orden se invirtió, porque la x cuadrada más 2 pasó a estar arriba y la 2x más 2 pasó a estar abajo. ¿Ya? Siempre en la función de más arriba menos la función de más abajo. Entonces, ustedes podrían tener un par de funciones que vayan así cruzándose todo el rato. Entonces ahí, si uno quiere el área que se forma entre esas dos, tiene que ir separando. Cada vez que se cambian de orden, separan. ¿Sí? Y siempre hacen la de arriba menos la de abajo, la de arriba menos la de abajo. Ya, y bueno, este cálculo es un cálculo relativamente sencillo, integral entre 0 y 2, se van los dos y queda 2x menos x cuadrado de x, más la otra integral que va entre 2 y 3, también se van los dos, pero aquí va x cuadrado menos 2x de x. Ahí. ¿Ya? Aquí uno puede ir viendo las primitivas al tiro, por ejemplo. ¿Qué cosa derivado me da 2x?
X cuadrado, muy bien. X cuadrado tiene que ir evaluado, bueno, de hecho, podríamos hacer al tiro lo siguiente. Decir, claro, primitiva de 2x, x cuadrado, primitiva de menos x cuadrado, menos x cubo tercios. Entonces, toda esa función, que es la primera integral, la voy a evaluar entre 0 y 2. Ya eso nos ahorra algunos pasos de separar las integrales y todo eso. Y la segunda integral, una primitiva para x cuadrado sería x cubo tercios, y una primitiva de 2x menos x cuadrado. O sea, primitiva de menos 2x. Entonces, todo eso lo evalúo entre 2 y 3. ¿Ya? Y de ahí entonces va a salir el resultado numérico. Si no ves las primitivas tan rápido, ahí no hay problema con que se paren en varias integrales separadas, ¿cierto? Y después cada una, le buscan la primitiva a cada una y después eso lo integran entre lo evalúan entre lo que tengan que evaluar. Ya, pues evaluemos entonces. Si la primera función la evalúo en el 2, me va a dar 4 menos 8 tercios. ¿Cierto? Y cuando le evalúe en 0, ¿cuánto me va a dar? 0. Me va a quedar 0 al cuadrado menos 0 al cubo tercio. Así que eso es lo que sobrevive de lo primero. De lo segundo, cuando evalúen 3, 3 elevado a 3, 27 tercios. Menos 9, ¿cierto? Ese es cuando evalúo arriba. Ahora cuando evalúo abajo es 8 tercios menos 4. Ya ahí hay que estar ojo con los paréntesis. Ya, juntemos todos los enteros. Tenemos un más 4, un menos 9, eso me da menos 5, y después como el menos 4 que está acá tiene otro menos adelante, va a dar menos 1 al final. Entre los puros enteros, menos 1. Menos 1. ¿Cierto? Porque es 4 menos 9 son menos 5 más 4, menos 1. Y entre las fracciones, bueno, aunque el 27 tercios era entero, pero bueno. Al 27 tercios le restamos 8 tercios y van a quedar 19 tercios. 19 tercios menos 8 tercios, 11 tercios. Positivo. ¿Ya? Así que eso sería 11 tercios menos 1, 8 tercios. ¿Sí? Bueno, son fracciones, eso de hecho ustedes lo pueden meter a la calculadora y están listos. Ignacio tiene la mano arriba, dígame. Sí, o sea, usted hizo el área 1 y lo sumó directamente, el 2x más 2 y el... O sea, lo restó directamente. ¿Se ¿Claro? puede? ¿Se puede? Sí, no hay problema. O sea, aquí yo creo que lo complicado es plantear bien las integrales. La integral del A1 es esa, la que está encerrada con rojo, y el área 2 es esa. Entonces después yo soy libre de calcular esas integrales como me resulte, ¿no? Como me resulte más cómodo. ¿Ya? Pero mientras esté bien planteado y respeten los límites de integración, no debería haber problema. Ya. ¿Más dudas? Claro, si queremos ser como más específicos, lo que correspondía a 1 solamente era el 4 menos 8 tercios. El 4 menos 8 tercios, eso correspondía a la 1, porque eso salió de la primera integral. 4 menos 8 tercios.
Y todo lo demás, o sea, todo esto de acá, ese correspondía al A2. Pero yo quería la suma, así que ahí uno la suma como resulte, ¿no? Yo quería la suma de las dos áreas, quería el área total en el fondo. Ya. Entonces, esas son las dos cosas que pueden pasar cuando uno integra, calcula el área, digamos, respecto a X. ¿Ya? Pero esto se le puede, o sea, hay veces que no es muy cómodo trabajar, o sea, a veces no resulta muy cómodo trabajarlo de esta manera. Por ejemplo, me podrían pedir, voy a inventar cualquier cosa, una curva que esté así. ¿Ya? Supongan que me da una curva que es así. Hay curvas así, pues, por ejemplo, el y cuadrado igual x es así, es para el lado, una parábola horizontal. Ustedes vieron cónicas, ¿cierto? Cónicas, ¿no? ¿Nunca no les suenan las cónicas? Ya. Bueno, pero si el y es el que está al cuadrado y el x no, la parábola se pone horizontal, se pone para el lado. ¿Ya? Y no sé, pues, y tienen acá una recta, la recta x igual 1, por ejemplo. ¿Ya? Supongan que ese es el área que les piden. El área que se encierra entre x igual 1 y la curva y cuadrado igual x. Entonces el área sería esta. ¿Cierto? Y aquí tenemos un problema porque a uno le gustaría saber, este va a ser el x igual 0, este va a ser el x igual 1. Entonces ya, si uno intenta calcular el área de esta función, o sea, de esa región, el x iría entre 0 y 1. ¿Cierto? La integral tendría que ir entre 0 y 1. Y tendría que tomar la función de arriba menos la función de abajo. Pero ¿qué pasa con la función de arriba y con la función de abajo? Es la misma. Es la misma. Es la misma. Si yo tomo la función de arriba menos la función de abajo, tengo que restar la misma curva consigo misma. Entonces el área me va a dar 0, obviamente. Y esa área claramente que no es 0. ¿Ya? Entonces, en esos casos, cuando ocurre eso de que, si yo me paro, por ejemplo, aquí si yo me paro en un punto de esta región, por ejemplo acá, ¿ya? Si yo estoy parado en ese puntito, si yo me voy hacia arriba, claro, hacia arriba choco con la curva y cuadrado igual x, y si me voy hacia abajo, choco con la misma curva. Cuando pasa eso, no vamos a integrar como siempre, no vamos a integrar respecto a x, sino que vamos a hacer el problema análogo, pero como si tuviéramos la cabeza de lado. ¿A qué me refiero? Es que no nos vamos a fijar en esos x, sino que nos vamos a fijar en estos y's. No sé, este sería algo así como y igual 1, y este sería algo así como y igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, yo voy a poner la cabeza de lado, bueno, no es necesario que hagan eso, pero voy a mirar esto de lado y voy a integrar con respecto a y, no respecto a x. Voy a integrar con respecto a y cuando el y vaya desde menos 1 hasta 1. O sea, voy a integrar, uno siempre integra como de izquierda a derecha, ¿cierto? Desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 3. Yo voy a integrar desde abajo hacia arriba, cuando el i se mueve entre menos 1 y 1. Y en ese caso yo voy a restar la curva que está más a la derecha, que sería la curva x igual 1, con la curva que está más hacia la izquierda, que sería la y cuadrada igual x. O sea, es exactamente poner la cabeza de lado y voy a decir ya, el i se mueve entre menos 1 y 1 y la función que está más arriba, entre comillas, ahora sería más a la derecha, más correctamente, ¿cierto? La función que está más a la derecha es la x igual 1 y le resto la que está más a la izquierda, que es la y cuadrada igual x. ¿Ya? O sea, es mirar el problema con la cabeza de lado. ¿Ya? Y bueno, teniendo los cuidados necesarios, por supuesto. Ya, voy a encerrar esto porque esto no tiene nada que ver con el ejercicio que está aquí en la pizarra. Ya, eso está relacionado entonces con lo que viene ahora. Ya les dejo eso un segundo, pero en la presentación está detallado lo que, como la forma general. Ya, porque aquí lo hicimos como para un caso más específico. Ya, entonces,
Volvamos acá al PDF. Observación. El cálculo del área encerrada por algunas regiones es más simple de obtener si miramos la variable X como función de la variable Y. Uno está recontra acostumbrado a escribir la Y con respecto al X. O sea, que la Y dependa de X. Pero si nosotros tenemos una ecuación, nosotros también podríamos despejar el X con respecto a la Y. Eso es lo que nos dice la observación. ¿Ya? Así, si queremos determinar el área A encerrada por dos curvas, pero las curvas ahora no con el Y despejado, sino que con el X despejado. Si yo tengo una curva y despejo el X en vez del Y, el X va a ser una f de Y. O sea, el X va a ser alguna función de Y, ¿ya? Y eso lo voy a hacer con las dos curvas. Entonces una curva me va a quedar X igual a f de Y y la otra curva me va a quedar X igual a g de Y, ¿ya? Y ahora dos rectas, pero las rectas van a ser horizontales. Una recta va a ser la Y igual C y la otra va a ser la Y igual D. ¿Ya? Entonces voy a mirar el Y como variable independiente y la X como si dependiera de Y. ¿Ya? Donde f de y y g de y son funciones continuas que satisfacen que f de y es mayor o igual que g de y. Esto es lo que yo les digo, es como poner la cabeza de lado. Entonces, que la f de y sea mayor o igual que la g de y, quiere decir que la f de y está más a la derecha y la g de y está más a la izquierda. ¿Ya? Que sería como esto de la que está más arriba menos la que está más abajo. Si estamos con la cabeza de lado, sería la que está más a la derecha menos la que está más a la izquierda. ¿Ya? Entonces, el área entre esas dos curvas va a ser la integral de la resta de f de y menos g de y, es decir, la que está más a la derecha menos la que está más a la izquierda, y el y se va a mover entre c y d. Ya que esa es más o menos la situación que teníamos en lo último que le estaba escribiendo. El último que le estaba escribiendo ahí en la pizarra. Pero fue una pregunta. Dígame. La propiedad que aplicamos antes, el ejercicio pasado del 2x, que la primitiva es x cuadrado, Ajá. la fórmula es c de x, bueno, la integral de c de x es igual Ajá. a x elevado a c, ¿o no? La integral de c por x Sí, sería x elevado a c. sería c por x cuadrado medio. Pero aquí el c era 2, entonces el medio se va con el 2 y por eso queda x cuadrado. Ah, ya, ¿Sí? gracias. Me ahorré como separar la integral, sacar el 2 como constante y integrar el puro x. La integral del puro x es x cuadrado medios, y ese medio se va con el 2 que está afuera. Ya. Bueno, el problema sería una cosa así entonces, ¿ya? La recta roja, bueno, aquí es como rosa, la que está por la derecha es la x igual a f de y. O sea que tienen una curva y despejan el x. A la izquierda tienen la curva x igual a g de y, ya que esa como azulita o celeste. Entonces, la función de más a la derecha es la f, la función de más a la izquierda es la g. Entonces, como ustedes quieren el área que se forme entre las dos, tienen que tomar la integral de la resta de la f menos la g, y ahora es el y el que se va a mover entre dos valores fijos. ¿Ya? El y se va a mover entre la recta y igual c y la recta y igual d. O sea, ustedes van a estar integrando en el fondo de abajo para arriba. ¿Ya? Esa es como la única diferencia, porque no es literalmente poner la cabeza de lado, porque ahora yo voy a integrar de abajo para arriba. Entonces,
si pongo la cabeza de lado, estoy integrando como de derecha a izquierda. Pero es porque los i's crecen de abajo para arriba. Ya, pero es la función de la derecha menos la de la izquierda. ¿Ya? Así que hagamos ese ejemplo en donde vamos a tener el problema como arriba. Entonces vamos a calcular el área encerrada entre las curvas 4x más y cuadrado igual 12. 4x más y cuadrado igual 12. Y x igual a y. Ya, entonces. Miremos cómo sería esta figura. Ahora, si no han visto cónicas, estamos en un pequeño problema. Ya, pero hagamos... En verdad no necesitas saber todo cónicas. Las cónicas son figuras geométricas. Por ejemplo, la circunferencia es un tipo de cónica. La parábola es un tipo de cónica, pero existen otras. Existe otra que se llama elipse, otra que se llama hipérbola, existen varias. En verdad nosotros vamos a trabajar con parábolas nomás, así que no necesitamos saber mucho más. ¿Ya? Existen las parábolas horizontales y verticales. ¿Ya? Por ejemplo, la y igual a x cuadrado, la clásica, esa es vertical, porque se abre para arriba o para abajo. Pero también existe la horizontal, o sea que abren sus brazos para la derecha o para la izquierda. ¿Ya? Las verticales ustedes ya las conocen, porque son las clásicas, por la ax cuadrado más bx más c, esa es vertical. Así que vamos a ver solo las parábola horizontal. ¿Ya? Una parábola horizontal es de la forma la ecuación de la parábola horizontal es de la forma x menos h igual a un número a por i menos k al cuadrado. La ecuación de la parábola horizontal es esa. ¿Cómo yo identifico si estoy trabajando o si me estoy enfrentando a una parábola horizontal? En las parábolas horizontales, el i está al cuadrado y el x está elevado a 1. ¿Se fijan? Yo cuando resuelva el lado derecho, el i va a quedar al cuadrado y el x está elevado a 1. Entonces, esta que tenemos en el ejercicio, la 4x más y cuadrado igual 12, como tiene el i al cuadrado y el x está elevado a 1, eso fijo va a ser una parábola horizontal. ¿Ya? Y estas letritas, el A, el H y el K, les dan información. Una parábola horizontal es de la forma tanto, donde H, K es el vértice de la parábola horizontal. ¿Ya? Y este numerito A, que si se fijan al resolver el paréntesis donde está metido el I, el A va a ser el coeficiente del I. Entonces, ese A les da la misma información que les da el A en las parábolas verticales. Si ese A es positivo, la parábola abre hacia los positivos, que en este caso, como estamos horizontal, es para la derecha, claro. Si el A es negativo, abre para los negativos, que es para la izquierda. ¿Ya? Así que ese A da la misma información que el A que ustedes ya conocen de las parábolas verticales.
¿Ya? Y el signo de A, o bueno, pongámoslo así, hagamos dibujitos mejor, es más fácil así. Entonces, el punto H, K va a ser el vértice, y esta parábola como es horizontal va a ser una cosa así. Entonces, se va a abrir a la derecha en el caso en que el A sea mayor que 0, y se va a abrir para la izquierda, o sea, en ese caso el vértice estaría como a la derecha de la función, de la curva, mejor dicho. Y este sería el caso con A menor que 0. Ya, eso es todo lo que necesitamos saber. ¿Ya? Si el A es positivo, la parábola abre hacia la derecha. Si el A es negativo, la parábola abre hacia la izquierda. ¿Ya? Esos son los dos casos. ¿Ya? Así que tomemos nuestra ecuación, que como les repito, que uno mira la ecuación y dice, ah, ya, si el y está al cuadrado y el x está elevado a 1, esa es parábola horizontal al tiro. Si fuese que el x está al cuadrado y el y está elevado a 1, esa es vertical. Las de siempre, en el fondo. Ya, entonces apliquemos eso para este ejercicio. Porque nosotros tenemos la curva 4x más y cuadrado igual 12. Entonces tratemos de escribirla de esta forma, de la forma que se escriben las parábolas horizontales para poder identificar quién es el vértice. ¿Ya? Para poder identificar quién es el vértice y si se abre para la derecha o para la izquierda. ¿Ya? En este caso, a ver, para que se quede escrita de esa manera, tendríamos que... Voy a pasar el 12, voy a escribirlo así primero, 4x menos 12 igual a menos y cuadrado. Vamos a dividir por 4. Entonces nos va a quedar x menos 3 igual a menos un cuarto por i al cuadrado. Ahí está de esa forma. ¿Ya? Si quieren ser más explícitos, esto sería x menos 3 igual a el menos un cuarto, lo voy a encerrar. Y en el fondo que el i esté al cuadrado al tiro es como si hubiese un i menos 0. ¿Sí? Entonces ahí se alcanzan a ver todos los objetos de la parábola horizontal. El 3 solito sería el h, el 0 de la derecha sería el k, y el menos un cuarto sería el a. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué lado abre esta parábola? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda, muy bien, para los negativos. ¿Y dónde está el vértice? En el h como acá, que sería 3,0. Claro, muy bien. ¿Ya? Así que eso es todo lo que necesitan saber de las parábolas horizontales. Que de repente en estos ejercicios de calcular áreas aparecen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se graficaría eso? Tenemos el eje Y, el eje X. El vértice está en el 3,0, o sea, por ahí. Y se abre para la izquierda, o sea, una cosa así. Esa es la parábola. De hecho, sigue para acá. ¿Ya? Este puntito de acá es el punto 3,0, que es donde está el vértice. Entonces, esta curva es la curva de ecuación. Aquí pueden escribirla como quieran. 4x, o escribámosla como la habíamos dejado ahí. Es la curva de ecuación x menos 3 igual a menos un cuarto por i cuadrado. ¿Ya?
Grafiquemos entonces ahora la otra curva. Bueno, la otra curva es la diagonal. La x igual y igual x en la diagonal. O sea, es una cosa así. Esta sería la y igual x. ¿Ya? Entonces yo quiero calcular el área que se forma entre estas dos. O sea, sería esa área pintada en rojo de ahí. ¿Ya? Esa sería el área A. Llamémosle A mayúscula. Ya. Entonces, lo primero, cuando uno quiere calcular una integral, o sea, cuando uno quiere calcular un área de este tipo, el intento más natural es tratar de hacerlo integrando respecto a x, que es lo que hemos estado haciendo siempre en el fondo. Pero ¿qué ocurre acá? Que si lo hacemos respecto a x, ya por ahí va a haber un x0 o x1, ¿cierto? Y tendríamos que integrar entre x1 y 3. ¿Sí? Entre x1 y 3. Pero ¿qué ocurre? Que de hecho habría que separar acá. En el punto donde se intersecta habría que separar probablemente. Y por ejemplo aquí, si me paro en esa rayita que hice en el eje X, que está al lado de la A, ¿cuál es la función de arriba aquí? Es la parábola. Y la función de abajo es la misma parábola. Entonces estamos en el caso donde había problemas. ¿Ya? Por lo tanto, cuando pase eso, uno dice ya, no lo tengo que hacer entonces mirando esto de frente, sino que tengo que poner la cabeza de lado e integrar respecto ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esa rayita de ahí y vamos a borrar este X1 porque en verdad no nos va a servir para nada. Y vamos a poner la cabeza de lado. O sea, no es necesario, pero mentalmente. ¿Sí? Entonces, si uno mira el problema de lado, el I se va a mover entre dos valores, que va a ser uno que está por aquí abajo, llamémosle I1, y uno que esté por aquí arriba, que va a ser donde se intersectan las dos curvas, que ese sería el I2. ¿Ya? Entonces yo voy a integrar entre I1 e I2. Voy a integrar de abajo para arriba. ¿Ya? Ya, porque fíjense que si uno tiene la cabeza de lado, ahí no tiene el problema de recién. Porque fíjense que si yo miro de lado esto y me paro en un punto cualquiera, siempre tengo a mi derecha la parábola y a mi izquierda la recta. Siempre a mi derecha la parábola, a mi izquierda la recta. Y eso en cualquier punto en donde yo intente, donde yo me ponga. Entonces, ahí vamos a tener que aplicar la integral como dijimos recién. ¿Ya? Ahora, yo necesito integrar entre I1 e I2. Entonces necesito encontrar esos dos puntos. Que esos dos puntos son donde se intersectan las dos curvas. ¿Ya? Ahora, como yo estoy trabajando la cosa mirando esto de lado, entonces yo en las curvas no voy a despejar el I como siempre uno lo hace, sino que voy a despejar el X. ¿Ya? En el caso de la primera curva, ya tenemos el X despejado, el X vale I. ¿Sí? Y en el caso de la segunda curva, habría que despejar el X, pero en verdad es pasar el 3 sumando nomás. Entonces sería menos I al cuadrado partido por 4 más 3. Ahí está despejado el X. ¿Ya? Necesito escribir las dos curvas, pero con el X despejado, respecto a Y. ¿Ya? Bueno,
Si quieren la de arriba la podemos, o sea, es una tontera lo que voy a hacer, pero generalmente uno despeja el X a la izquierda, ¿cierto? Y el resto en la derecha. Entonces, esta función, el I sería el G de I, que es la función que está siempre a la izquierda. ¿Ya? Lo voy a poner con azul. Este sería el G de I. Y la función que está siempre a la derecha es la F de I, que sería esa curva de ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, el problema ahora es que encontrar quién es el I1 y quién es el I2. Encontremos I1 e I2. Para eso voy a igualar el G de I con el F de I. ¿Ya? Voy a igualar las dos expresiones. Entonces, F de I igual a G de I, ¿qué significa en este caso? Significa que el I, no, bueno, da lo mismo, el I cuadrado cuartos más 3 es igual a I. ¿Ya? Y ahí van a salir los dos valores de I que necesito. ¿Ya? Así que el problema en verdad es análogo, solo que estoy intercambiando los roles de la X con la Y. ¿Ya? Si multiplicamos todo por 4 en esa ecuación, me va a quedar menos I cuadrado más 12, ¿cierto? Multiplicando por 4 acá. Menos I cuadrado más 12 más 4I. Eso igual a I cuadrado más 4I más 12. Y eso me parece que se puede factorizar, ¿o no? Que me den 12, 6 por 2. 6 y 2, ¿cierto? Es menos 12, creo. Hay menos 12, toda la razón. 6 y 2. Entonces el 6 con más y el otro con menos. Entonces el I1, que es el que estaba bajito, era menos 6 y el I2 es 2. Esos son los I's. ¿Ya? Y con esto terminamos, dejemos plantear la integral. La podemos calcular otro día, da lo mismo, pero la cosa es que sepan plantearla. ¿Ya? El área A, entonces, finalmente, ¿ya? Y aquí viene lo importante. El área A va a ser la integral, ¿cierto? Pero respecto a I. Entonces, el I se mueve entre lo más bajo y lo más alto, entre I1 e I2. O sea, la integral va a ir con el I moviéndose entre menos 6 y 2. ¿Ya? Y ahora tengo que restar la función mayor menos la menor. La que está más a la derecha menos la que está más a la izquierda. La que está más a la derecha es la parábola, que la habíamos escrito como f de i. Es con el x despejado. Entonces sería f de i, es decir, menos i cuadrado cuartos más 6. ¿Ya? Esta era la f de i. Más 3, perdón, sí. Más 3, más 3. ¿Ya? La función que está más a la derecha menos la que está más a la izquierda. ¿Cuál sería la que está más a la izquierda? La x igual i, ¿sí? Pero lo que uno reemplaza acá es la expresión de el g de i en el fondo, el i, me refiero, ¿sí? Menos i, que esta es la g. ¿Ya? Entonces ustedes van a calcular esta integral, pero respecto a i. O sea, como si el i fuese igual que antes, solo que el i haciendo el papel que usualmente hacía el x, ¿ya? Y ese número va a representar entonces el área. Ya, de hecho, no sé si lo hagamos en la próxima clase, si es una integral re fácil que
yo sé que ustedes han hecho integrales mucho más complicadas que eso. ¿Ya? Así que eso sería todo por hoy. Lo del pretaller les tengo que confirmar entonces. En principio el viernes hay clases normales, no. El taller va a ser la otra semana. En cualquier caso va a ser la otra semana. Eso está todo por definirse, si va a ser en ayudantía en clase o puede que se lo manden para la casa. ¿Ya? Ahí yo les voy a avisar. Ignacio tiene la mano arriba, dígame. Sí, profe. Tengo una pregunta con la materia de la prueba. ¿Hasta qué clase va a entrar? ¿Hasta la del viernes o el miércoles terminamos? Probablemente, sí. Yo creo que hasta la clase del viernes, pero les voy a confirmar el temario igual en su momento. Ya, entonces no va a haber una clase de repaso. Chao. ¿Cómo, perdón? No va a haber una clase de repaso, solo la de la ayudantía del viernes. Pero es que la prueba es la otra semana. Va a haber, ahí por ahí va a haber alguna clase de consulta antes de la prueba. Ah, terminamos la materia este viernes. Claro, sí, pues. Ah, ya creí que era el próximo. Sí, Ya, sí, sí, sí. ya, Ya, muchas chiquillos, gracias. que estén bien. Chao. Adiós.